Bueno, listo. Pongamos entonces por acá. No lo voy a sacar. Bien. Vamos acomodando acá. Ya se ha hecho la hora, chicos. Vamos a tratar de avanzar. Como decía recién nuestro hermano acá, cuando hacíamos la oración de que realmente tenemos que orar por las pruebas que estamos teniendo, por las aflicciones que nos está tocando pasar, por las luchas que cada uno tiene en forma personal, en su vida personal, en su vida diaria, hermanos. Ahora, ¿saben que se está predicando mucho acerca del tema de Daniel 11? ¿Sí? Ahí está, justito. Se está predicando mucho acerca del tema de Daniel 11. Estuve investigando mucho por internet, hermanos, yo me voy a sentar. Se está investigando mucho por internet todo lo que tiene que ver con Daniel 11, hermanos. Y realmente les comento que en Estados Unidos, sobre todo lo que es el mundo de habla hispana, todo lo que tiene que ver, hermanos, con el mundo de habla hispana, está, hermanos, interpretando de manera similar, ¿sí?, a cómo interpretamos nosotros. O sea que muy lejos no está de la interpretación. Pero como yo les venía diciendo en todas nuestras interpretaciones, yo no estoy de acuerdo en que literalmente nosotros tengamos que decir que el rey del norte sea el papado, ¿sí? Entonces yo he traído acá una serie de documentación. Hoy más que nada vamos a ver historia. Y ya hoy quiero dejar asentado que el rey del norte es Estados Unidos, con Francia, Inglaterra y cualquier país que quiera ser un país aliado. Entonces, hermanos, por ahí van a encontrar mucha información en internet que hable acerca de eso. Hoy no vamos a presentar tanta Biblia. ¿Y por qué no vamos a presentar tanta Biblia? Porque nos toca hablar hoy acerca de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, Urias Smith habla y dice de que podría terminar siendo el rey del norte Francia o Turquía, Francia o Turquía, Francia o Turquía. Pero resulta de que esa interpretación también tiene apoyo en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y en todo el capítulo 11, hermanos, ya habla de lo que sería la Revolución Francesa. Y se la menciona a Francia como aquella bestia que sube del abismo. Y dice el espíritu de profecía que ni China, ni Inglaterra, ni Alemania, ni África, ninguno de esos países ha hecho lo que ha hecho Francia. Y Urias Smith dice, puede ser Turquía, Francia, Turquía, Francia, Turquía, Francia, y al final termina diciendo, quizás el rey del norte sea Turquía, porque en ese tiempo había una guerra de los turcos con otros países, y él dice, bueno, pero quizás sea Turquía. Pero al final él termina hablando mucho acerca de Francia, y la tiene con Francia y Francia y Francia. ¿Por qué? Porque a Francia, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que a Francia la volvemos a encontrar en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando se cierra el canon bíblico y Juan el Revelador la vuelve a mencionar en lo que sería el periodo de la Revolución Francesa. Entonces, hermanos, es interesante que nosotros tenemos que tomar el pensamiento de los pioneros. De manera, hermanos, que después de todo eso, cuando ya estamos en el tiempo de la Revolución Francesa, para ese tiempo, cuando ya va finalizando la Revolución Francesa, ¿qué nación estaba surgiendo en otro continente, hermanos? Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, yo les hago una pregunta, es una pregunta sencilla. ¿Cómo surgen los Estados Unidos de Norteamérica? De pronto aparecen todos los norteamericanos, de la nada. ¿Aparecieron de la nada o cómo aparecieron? Aparecieron con la inmigración, o sea, a través de todo lo que es un proceso de colonización. ¿Y quiénes fueron los dos principales países que colonizaron Estados Unidos de Norteamérica, que serían las tierras vírgenes de América del Norte? Francia e Inglaterra. En realidad son tres países: Francia, Inglaterra y Holanda.
ustedes van a ver en todos los libros de historia autorizados, y me consta, hermano, y esto es solamente una parte, no son todos abrochados que yo traigo acá, que me he preocupado de sacar de internet, de imprimir, de abrochar, y no les quise traer más porque los voy a cansar. Pero en todos los libros de historia, y yo aquí tengo artículos, algunos de los artículos escritos por doctores en historia. Y cuando ustedes van a investigar la historia, los historiadores autorizados te muestran que fueron 3 países principales los que fundaron los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron Francia, Inglaterra y Holanda. Francia, Inglaterra y Holanda. Una gran parte de franceses e ingleses y una pequeñita parte de holandeses. Y bueno, después de eso vinieron los irlandeses, escoceses, alemanes, todos en pequeños grupos, y después todo el resto del mundo. Todo el resto del mundo fue a esa tierra virgen que se encontraba en Norteamérica y fue conquistada, hermanos. Entonces, aquí viene el tema. Resulta de que cuando Urias Smith nos deja con que el rey del norte es Francia, nosotros habíamos dicho que al rey del norte nosotros lo podemos considerar desde 2 puntos de vista. El norte es del Ecuador para arriba y el sur es del Ecuador para abajo. O bien, más específicamente, nosotros vamos a tomar al rey del norte como las potencias que están al norte de Israel, al norte de Palestina, ¿sí? Y el rey del sur a las naciones que están al sur de Israel, al sur de la tierra de Palestina. Pero como sea que quiera que ustedes noten que vaya a ser el rey del norte o el rey del sur, van a notar que en una palabra, hermanos, para aquellos que no tienen la capacidad de investigar mucha Biblia, existe otra arma para que ustedes puedan entender las Escrituras. Cuando uno no puede hacer una clase de tanto fundamentación bíblica, uno dice, bueno, pero Hugo, yo no sé estudiar la Biblia como vos, o no tengo los libros que tienen ustedes, o no tengo la biblioteca que tiene el hermano. Entonces, cuando uno no tiene todas las herramientas para realizar una investigación bíblica, se utiliza algo que se llama la lógica. Hermanos, una simple lógica para no hacer toda esta clase de profundización que nosotros venimos haciendo hasta ahora. ¿Cómo hacemos para determinar quién es el rey del norte y el rey del sur? El rey del norte va a ser el que domine el norte, y el rey del sur va a ser los que dominen el sur, y ya está. Eso es todo. Entonces, nosotros vamos a notar, hermanos, vamos a notar de que para el tiempo del fin hay 2 naciones poderosas en el norte, que son las más poderosas. ¿Cuáles son, hermanos? Bien ahí, Estados Unidos e Inglaterra son 2 naciones poderosas, pero Inglaterra está a favor de Estados Unidos o en contra. Está a favor. Ahora, ¿qué 2 naciones poderosas hay en el norte que están en contra? Corea del Norte y Rusia. En Occidente, ¿qué nación poderosa hay? Estados Unidos en el norte. Y para la parte de Oriente, y que esté en el norte y que sea una nación poderosa, ¿cuál es? La más poderosa. Rusia, hermanos, Rusia. O sea, todo lo que han dicho ustedes está bien, pero China está al oriente y está un poquito al sur. No sé si me explico, está al oriente y un poco más al sur. Pero las 2 naciones que están en el norte, las únicas 2 naciones más grandes y más poderosas que están en el norte, en Occidente, Estados Unidos de Norteamérica, y para el oriente, Rusia en el norte. De manera que las 2 naciones están peleando por la primacía del reinado del norte. Pero resulta que Rusia, hermanos, ustedes saben de que Rusia cae lo que sería la República, la Unión de República Socialista Soviética, cae en el año 1989, cuando Estados Unidos hace la Alianza Santa. O sea, el presidente Reagan hace la Alianza Santa con Juan Pablo II, y a través de un montón de movimientos políticos y económicos hacen que la Unión de República Socialista Soviética caiga en el año 1989. Que los 2 están en el norte y se juntan y son vecinos porque están
con Alaska están juntos ahí. Claro. Y justo ahí está lo que se llama el estrecho de Bering. El mar de Bering, el estrecho de Bering. Y por esa zona se juntan. Por ahí es donde tienen los dos lo que sería la parte de Alaska con lo que sería la parte de Rusia. Entonces hay dos naciones que pelean por la primacía del norte. En el occidente Estados Unidos y en el oriente, al norte, Rusia. Pero Rusia cae en el año 1989 y todo el mundo sabe que cayó. Ahora, hermanos, hay un gran error que los estudiosos de Daniel 11 no entienden. Y por ahí no hay que ser demasiado inocente cuando uno estudia la Biblia. Yo les hago una pregunta, hermano, y esta pregunta es muy simple. ¿El hecho de que Rusia haya caído en cierto aspecto significa que no es potencia? No, hermano, es recontrapotencia Rusia. Nada más que, bueno, pasó a estar en segundo lugar. No es más la primera. Antes estaban iguales, en la Guerra Fría eran iguales. Si no, no se hubiera dicho que cae, pero cae en el año 1989 cuando la Alianza Santa la hace caer. Pero es que pasa a estar en segundo lugar, no es que desapareció, no es que dejó de ser potencia, no es que ya no es poderosa, no, es poderosa. Y hasta tal punto, hermanos, que los rusos cayeron un poco en el aspecto económico, pero nunca cayeron en el aspecto bélico. Por eso es que todos los años se hacen tratados para que tanto Estados Unidos como Rusia traten de un poco bajar la cantidad de armas nucleares que tienen, porque nunca cayó en el aspecto bélico. Por eso hay tratado tras tratado tras tratado para que se baje la cantidad de armas nucleares que tiene tanto Rusia como Estados Unidos. Además el proveedor, digamos, la parte de Oriente de las armas nucleares y el resto de las demás armas es Rusia, que le provee a los demás países. Bien ahí. Rusia le provee de armas a todo el mundo, siempre comerció con armas Rusia, pero hay un problema. Rusia está teniendo algunos problemas económicos. Y como está teniendo algunos problemas económicos, ¿qué pasa, hermanos? El mundo árabe lo está ayudando a Rusia para que Rusia pueda hacer investigaciones y pueda desarrollar más armamento nuclear. Hermanos, si no, vayan a infolai.tv, hay todo un canal que habla de lo que está pasando en Medio Oriente y se muestra que los árabes están ayudando a los rusos para que ellos, hermanos, sigan produciendo armas. Y a su vez los rusos, cuando las producen, las revenden y tratan de mantenerse con el negocio de armas. Ahora bien, ¿a qué quería llegar yo con esto, hermanos? Hoy es la última clase que yo voy a dar para ya dejar establecido que el rey del norte es Estados Unidos. Y ya la próxima clase, hermanos, les tengo que comentar algo. Es fabuloso lo que yo he descubierto con respecto a Daniel 11 para lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Porque para mí, como para otros estudiosos que hay acá en el noroeste argentino y otros estudiosos que están en Estados Unidos y que también están interpretando de esta forma, para nosotros, hermanos, y también yo me acuerdo que hay una revista adventista del año 1993, si alguien la puede conseguir, a la revista adventista del año 1993, ya después les voy a decir qué mes es. Ahí el pastor Cluzet, Gastón Cluzet, habla de que para él Daniel 11 es un choque entre el mundo greco-romano cristiano, o sea, las naciones cristianas de Occidente, con el conflicto de Medio Oriente y el mundo árabe. Y eso ha salido en la revista adventista del año 1993. O sea que, hermanos, yo no soy el único que interpreta así, y los estudiosos que hay acá en Tucumán no son los únicos que están interpretando de esa forma. Hay muchos otros que lo ven así, o sea que nosotros no estamos tan errados. El pastor Gastón Cluzet, un pastor viejito ya y de mucha trayectoria en la iglesia, él interpreta así. Ya falleció, me dicen que ya falleció acá el pastor Gastón Cluzet. Pero él lo interpreta así, hermanos. O sea que hoy vamos a dejar en claro que Estados Unidos es el rey del norte, porque Uriah Smith termina diciendo que Francia, y vamos a ver qué pasó con Francia, hermanos. Entonces, si vamos un poquito a la historia, yo le resumo de esta manera. Habíamos visto, si nosotros hacíamos la línea del tiempo, por supuesto, aquí tenemos una profesora de historia, sepa disculpar si yo me equivoco, yo no soy profesor de historia, ¿sí? Sepan disculpar un poco los errores,
Uno siempre va a tener quizás alguna discrepancia cuando uno explica ciertas cosas, pero en lo general está bien lo que yo les voy a explicar. Si nosotros trazamos la línea de la historia, y ustedes como adventistas nunca se olviden de trazar la línea de la historia. ¿Saben por qué? Porque cuando uno estudia los libros de Daniel y Apocalipsis, hay que tener en claro que todo estudiante de la profecía entiende la profecía en relación con la historia. La profecía se cumple en la historia. La profecía es un cumplimiento de eventos que nosotros debemos plasmarlo en la línea de la historia. Ustedes saben de que en el año 1492 se produce el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, ¿sí? Y bueno, pero resulta que allá en la zona de Europa, hermanos, en el año 1517, ¿qué se está dando? La reforma. Se está dando, hermanos, en el año 1517 la reforma protestante por allá, por la zona de Alemania. Entre este periodo, 1492 y 1517, hermanos, de acá en adelante comienza a haber un gran viaje de colonos hacia lo que serían las tierras vírgenes de América del Norte. Por eso, hermanos, es que Inglaterra mandó sus colonias a Estados Unidos. Por eso es que Francia, hermanos, Francia manda a colonizar gran territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Francia tenía una parte grandiosa dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero después, con el paso de la historia, a medida que va pasando la historia y va transcurriendo la historia, todo el gran terreno que tenía Francia lo comienza a perder porque se lo termina cediendo por el Tratado de París a Inglaterra. O sea, va perdiendo dominio, pero va perdiendo dominio político y geográfico, pero no el dominio social que ya se había establecido. Los que estaban ahí siguieron viviendo ahí y se procrearon y se multiplicaron. No nos interesa a nosotros qué poder político o qué poder geográfico tenía Francia en los Estados Unidos. Lo único que nos interesa es que fundaron los Estados Unidos de Norteamérica, hasta tal punto que Inglaterra, por un lado, viene y coloniza parte de Estados Unidos y se llamó Nueva Inglaterra. Y los franceses vienen y colonizan una parte de Estados Unidos y se llamó Nueva Francia. Pero eso no se lo conoce muy mucho porque después Francia fue cediendo esos terrenos a Inglaterra, pero todos los franceses que habían venido siguieron viviendo ahí. Entonces, a partir de este punto se produce, hermanos, una gran influencia, una gran viaje de ingleses y franceses a todo lo que sería la parte de Norteamérica. Y de ahí en adelante comienzan a viajar y a viajar y a viajar. Y ustedes saben de que Inglaterra colonizó toda la parte que tenía que ver con Nueva Inglaterra y las 13 colonias. Y Francia vino un poco más a lo que sería un poco más al centro y todo lo que era parte del río Mississippi. Y también todo lo que tenía que ver con la parte de las Antillas. Francia colonizó la parte del río Mississippi porque se dejaba llevar mucho Francia por lo que era la parte de los ríos, ¿sí? La parte de los ríos, la parte fluvial. Y colonizó también las Antillas. Entonces, hermanos, se comienza a venir los ingleses y los franceses, pero vamos a tratar de utilizar la lógica en lo que nosotros conocemos de historia. Resulta que cuando se viene la Revolución Francesa y comienzan a perseguir a los hugonotes y a todos los cristianos protestantes de Francia, una gran cantidad de franceses, de hugonotes, se fueron a vivir a Inglaterra y la engrandecieron a Inglaterra y se procrearon un montón de franceses en Inglaterra. O sea que por el lado espiritual, hermanos, un montón de franceses, ya con la persecución, porque ustedes saben, a ver, retrocedamos un poquito más para acá, ustedes saben que el dominio del papado comienza en el año 538, ¿verdad? El año 538 después de Cristo, y va, hermanos, hasta el año 1798. Ahora fíjense, vamos desde acá hasta acá. Noten que desde acá hasta acá hay un periodo, pero resulta que los protestantes eran perseguidos desde acá hasta acá. Hermanos, y ya desde acá en Francia
Hubo mucha gente, hermanos, que se iba yendo a Inglaterra. Se iba yendo a Inglaterra. Y después se siguieron yendo a Inglaterra. O sea que los franceses primero se iban a Inglaterra. Y le enriquecieron, hermanos, a Inglaterra. La hicieron más poderosa. Por eso es que después, hermanos, en el siglo XIX, Inglaterra pasa a ser una nación muy poderosa. Porque Francia había echado todos los hugonotes y se fueron a Inglaterra. Pero resulta que los francos, los franceses que ya eran perseguidos antes de eso, ya iban huyendo a Inglaterra y se ponían en Inglaterra. Y eso es lo que tiene que ver con la parte espiritual. Ahora, ¿qué pasa si hablamos del aspecto político? Ese es otro tema. En el aspecto político, hermanos, Francia, en los años 1000 y pico, tenía guerra, porque Francia siempre tuvo guerra con Inglaterra, siempre. Pero resulta que a veces cuando Francia le ganaba la guerra a Inglaterra, Francia mandaba a sus reyes e iban, y ¿sabían ustedes que Inglaterra tuvo reyes francos? La historia lo dice en el libro de Drago, en la página 287 y 289 del libro de Drago de primer año. Ahí muestra, hermanos, que muchos franceses fueron, cuando ganaban ciertas guerras con Inglaterra, porque Francia la tenía dominada Inglaterra, iban los franceses y ponían reyes francos en Inglaterra. O sea que tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista espiritual, un montón de franceses viajaron a Inglaterra. O sea que, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Yo con esto quiero llegar, hermanos, a que la sangre francesa siempre ha estado metida en Inglaterra. Y más cuando en Francia lo corrían a los franceses para que se vayan a otras naciones. Los franceses huían a todas las naciones, pero también habían huido a Inglaterra. Y resulta que después, hermanos, de este tiempo, después del año 1492 y específicamente del año 1517, Francia e Inglaterra mandan colonizadores a Estados Unidos. Y Francia es el rey del norte. Y a la vez Francia estaba metido en Inglaterra. O sea que hablar de Inglaterra y de Francia es lo mismo, hermanos. Y para colmo, los dos fueron a colonizar y a formar esa nueva nación que después se iba a llamar la Tierra de la Libertad. O sea que la sangre francesa estaba metida en Inglaterra. Y a su vez sabían que ingleses, les cuento algo de la historia de Francia. Los ingleses tenían grandes posesiones de tierra en Francia. Siempre estuvieron en guerra y siempre estuvieron relacionados. Los ingleses tenían posesiones en Francia y los franceses huían a Inglaterra. Y son las dos naciones, hermanos, que después fundan los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, qué casualidad, ¿no? Francia, Inglaterra, dos naciones grandes, poderosas, fundan lo que iba a ser el país de Norteamérica. ¿Por qué? Porque, hermanos, Norteamérica no surgió de la nada. Tiene que surgir de algún lado. Y por eso es que Francia e Inglaterra están relacionados y Francia lo deja a Urias Smith como que es el rey del norte. Y lo que pasó más arriba incluso es Canadá, es una mezcla de ingleses, franceses y holandeses. Ahí se habla francés y se habla inglés. Exactamente, lo que dice Luis es verdad. Y es más, Francia tenía más franceses que ingleses. Ahí sí. Todo lo que es Canadá hoy en día se conoce más como que había más cantidad de franceses que de ingleses. Por eso cuando viene, hermanos, la revolución norteamericana, los franceses de Canadá se unen con los indios hurones de ahí del Canadá, y después en Estados Unidos los ingleses se unen con otra tribu de indios que en este momento no me acuerdo cómo se llama, y comienza la guerra de la independencia, que ese es otro tema que después lo podemos tratar, la guerra de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero qué casualidad, ¿no? Todos los franceses se fueron a Inglaterra. Y después en Inglaterra, ustedes sabían que si ven la historia de Inglaterra cambiaban los reyes. Había reyes protestantes, reyes católicos, reyes protestantes, reyes católicos. Cuando venía un rey católico en Inglaterra, volaban las cabezas de los protestantes y los protestantes iban corriendo a Estados Unidos. Y entre esos que iban también franceses y sangre francesa.
franceses y sangre francesa, hermanos. Por eso es que la nación de los Estados Unidos de Norteamérica no aparece de la nada. Son las dos naciones poderosas y principales que la fundaron, Francia e Inglaterra. Entonces, hermanos, el rey del norte va a terminar siendo los Estados Unidos de Norteamérica. El rey del norte para el tiempo del fin es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué yo digo es Estados Unidos con Francia e Inglaterra? ¿Por qué? Porque lógicamente, hermanos, por más que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, nunca, hermanos, han estado en contra. Ahora son amigos Inglaterra con Estados Unidos, y Francia también está aliada con Estados Unidos. O sea, convengamos que los franceses y los ingleses no son tontos. Ellos han formado, no van a quedar mal. Están unidos. ¿Por qué? Porque nunca se han desligado completamente de las naciones que los formaron. Por eso digo, Estados Unidos es el rey del norte, pero con Francia y con Inglaterra, que son las naciones papás de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y con quién más? Y también el rey del norte es con Francia, con Inglaterra y con todo país que quiera apoyar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Si nosotros nos remontamos hasta la época de Babilonia, en el Antiguo Testamento, a Babilonia se le llama el rey del norte. Y lean la historia de Jeremías, van a ver que cuando Babilonia iba a atacar, no iba sola. Iba Nabucodonosor con todas las naciones que lo apoyaban a él. O sea que el rey del norte era Babilonia con los otros reyes que estaban en el norte. ¿Sí? En este caso sería la OTAN. La OTAN, exactamente la OTAN, aunque Francia no se estaba queriendo adherir a la OTAN y últimamente estaba haciendo los papeles para volver a ingresar de nuevo con la OTAN, ¿sí? Últimamente ya ingresó de nuevo porque estaba que se salía, que se venía, que no estaba de acuerdo, y últimamente ya dejó en regla los papeles para estar bien con la OTAN, ¿sí? Y no sabemos, yo sinceramente no sé qué otra nación más se le va a unir en el tiempo del fin. Entonces, hermanos, el rey del norte para el tiempo del fin es Estados Unidos con sus papás que lo formaron y con cualquier otro país que se le quiera unir. Entonces, hermanos, y también el rey del norte es el rey que domina el norte, porque estaban pulseando con Rusia, pero Rusia cayó, no pudo estar en primer lugar, no pudo llegar a ser el rey del norte. Entonces Estados Unidos le gana y pasa al escenario de la historia mundial. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Que el rey del norte, hermanos, el rey del norte van a ser naciones cristianas occidentales unidas con países aliados capitalistas. ¿Cómo? El rey del norte van a ser naciones cristianas occidentales unidas con países aliados capitalistas, pero estando a la cabeza ¿quién? Estados Unidos. Y el rey del sur van a ser las naciones árabes unidas con naciones comunistas. El rey del sur, hermanos, según lo que yo interpreto, van a ser las naciones árabes, el mundo árabe, aliados con las naciones comunistas. Comunistas, Rusia, China, Corea del Norte. O sea que hay otras naciones que están en el norte, Rusia, Corea del Norte, que serán después las naciones que dirán, pero oyendo noticias del oriente y del norte, ¿qué están en el norte también? Rusia, Corea del Norte, están en el norte y se habla de ellas como que están en el norte. Y eso va a ser el choque que se va a dar, hermanos. Entonces el rey del sur, ¿quién era? Naciones árabes unidas con naciones comunistas. Y ya van a ver, para los hermanos que están bajando los temas de internet, quizá no les cierre lo que yo estoy diciendo ahora, pero les va a ir cerrando más a medida que sigan escuchando las clases que yo estoy dando, para que vean qué estoy queriendo decir con esto. Ahora, cuando dice el rey del norte y el rey del sur, algunos dicen el norte significa porque el papado, porque el norte es arriba, y el norte, bueno, el papado está en el norte, entonces en el norte del cielo, ahí está Dios. Entonces, como el Papa se quiso igualar a Dios, el norte apoya la explicación de que el rey del norte es el Papa. Y el sur, bueno, Egipto estaba el sur, y como Egipto era ateo,
el sur representa, representa el ateísmo, la incredulidad. Así dicen. No, hermanos, el norte es un punto geográfico y el sur es un punto geográfico y ya está. El norte no significa el trono de Dios, el sur no significa el ateísmo. El sur y el norte son dos puntos cardinales que Dios ha creado. ¿Y quieren que les muestre? Vamos al Salmo 89, versículos 11 y 12. Salmos 89. En el Salmo 89, lo que pasa es que yo creo que debe ser que esta postura del ateísmo fue en el tiempo de la Guerra Fría, cuando el comunismo, propagaba eso, lo que representa es el ateísmo. Exactamente, era eso, pero cometen un error los intérpretes. Rusia nunca ha estado en el sur. ¿Por qué le vamos a llamar rey del sur si está en el norte? Y si vamos por ateísmo, entonces vamos a los países paganos, que están en el sur y que no creen en Dios. Creen en el Dios gallo, pero no en el Dios de la Biblia. Entonces no podemos venir a filosofar. ¿Por qué entonces no decimos que el rey del sur es la India pagana, por ejemplo? Pero ellos no son ateos, si creen en otra forma de Dios, pero creen en un ser superior. Bueno, y los rusos tampoco son ateos en profundidad. Ya no hay ateísmo, porque ya no hay Unión Soviética. Claro, pero si vamos por eso, Rusia tampoco es atea, porque tiene otros dioses. El comunismo, el nacionalismo, el socialismo, las doctrinas de Lenin, las doctrinas de... Tiene un montón de dioses que para la Biblia esas cosas sí son dioses. Entonces, si vamos a la profundidad del tema, ninguno es ateo, todos tienen sus dioses. De manera que cuando vamos nosotros a esa interpretación, vemos que carece de fundamento. En el Salmo 89, hermanos, Salmo 89, versículo 11 y 12, fíjense lo que dice Jehová allí. Tuyos los cielos. ¿Qué es los cielos? ¿Símbolo de qué será? Y cielos son los cielos, hermanos. Y tuya también la tierra. Y el mundo, símbolo de qué será. Y su plenitud, tú lo fundaste. Y noten lo que dice el versículo 12. Al Aquilón y al Austro, tú los criaste. Tabor y Hermón cantarán tu nombre. La versión de ustedes dice, el norte y el sur, tú los criaste. Y habla del norte y del sur como puntos cardinales. No dice que sean símbolos de nada. Por tanto, cuando dice el rey del norte, es el rey de un punto cardinal. Y cuando dice el rey del sur, es el rey de un punto cardinal. No puedo decir que el norte es símbolo de algo o que el sur es símbolo de algo, a menos que lo muestre con comparación de texto. Ahora, hermanos, algunos dicen, no, dice, porque vos fijate, Satanás dice, subiré a lo alto, pondré mi trono a los lados del norte. Bien, el norte significa el trono de Dios, pero no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Ahí está hablando de otra cosa muy distinta, que no tiene nada que ver con esto. No tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos viendo acá. Aparte, el tipo de relato profético está hablando de otra cosa muy distinta. Y querer forzar una comparación de texto para probar mi interpretación está mal. Habiendo dejado en claro eso, hermanos, yo quiero leerles un poco de historia. Vamos a leer un poco de historia porque yo les dije que esta noche vamos a ver mucha historia para poder compartir con ustedes la historia de Francia. Si nosotros hablamos de Francia y de la historia de Francia, yo les quiero leer algunos apuntes que he estado sacando de internet, y no es necesario ir a algún libro. Vayan a internet y pongan Francia, historia de Francia, hugonotes, colonización francesa, independencia norteamericana. Pongan todo eso y van a ver que hay un montón de material. Y si no lo pueden imprimir, lo pueden leer en la computadora. Yo les quiero leer, hermanos, todo lo que dice acerca, por ejemplo, de Francia. Porque si Urias Smith habla de Francia, hermanos, debe ser que Francia tenía algo que ver con el rey del norte, con Estados Unidos. Les leo, hermanos. Hablando de Francia, dice así: no sería hasta 1587
que un centenar de hombres, 25 mujeres y niños bajo el mando de John White se instalaron en la isla de Roanoke. Allí nació el primer inglés en tierra de América. Perdón, estamos hablando de Inglaterra, pero ya hablamos de Francia, fíjense. Allí nació el primer inglés en tierra de América, pero cuando White regresó después de unos meses de estancia en Inglaterra, los colonos habían desaparecido sin dejar rastro. Esos ingleses que habían venido no se los encontró más. La situación en Europa seguía revuelta. Las guerras de religión en Francia terminaron cuando un protestante, Enrique de Navarra, aceptó la conversión al catolicismo. En principio se respetaba la libertad de culto para los hugonotes en territorio en los que eran mayoría, pero muchos optaron por emigrar a Inglaterra, a Holanda y a Norteamérica. Hermano, yo cuando he leído esto, y esto no lo escribe un adventista, es un historiador, porque esto es historia secular. Vayan a internet y busquen. ¿Cómo, hermanos? Les vuelvo a leer, fíjense. En principio se respetaba la libertad de culto para los hugonotes en los territorios en los que eran mayoría, pero muchos, noten, muchos optaron por emigrar a Inglaterra, a Holanda y a Norteamérica. Y yo el título que puse para buscar esta información es América del Norte. Vaya y pongan América del Norte, o pueden poner primeras colonias inglesas en América del Norte, y van a ver que también habla de Francia. Sigue diciendo la cita: otro de los países interesados en las nuevas tierras fueron los Países Bajos. Buena parte del territorio era de protestante y llevaba en guerra abierta con España más de 20 años. Holandeses, ingleses y franceses comenzaban a competir por un territorio vasto, pero que a la larga ocasionaría varios conflictos. ¿Cómo? Repito, hermanos. Holandeses, ingleses y franceses comenzaban a competir por un territorio vasto, pero que a la larga ocasionaría grandes conflictos. Sigo leyendo, hermanos. Francia tuvo posesiones coloniales en varias formas, desde comienzos del siglo XVII hasta los años 1960. En su punto más alto, entre 1919 y 1939, el segundo imperio colonial francés se extendía por más de 12.347.000 kilómetros cuadrados de tierra, incluyendo la metrópoli Francia. El área total de tierra bajo la soberanía francesa alcanzaba 12.898.000 kilómetros cuadrados en los años 20 y 30, lo cual es el 8,6% del área terrestre del mundo. Los remanentes de este gran imperio son cientos de islas y archipiélagos localizados en el Atlántico Norte, el Caribe, el Océano Índico, el Pacífico Sur, el Pacífico Norte y el Océano Antártico, así como también un territorio continental en América del Sur, totalizando juntas 123.150 kilómetros cuadrados, lo cual representa tan solo el 1% del área del imperio colonial francés anterior a 1939, con 2.543.000 personas viviendo en ellas en 2006. Todas estas gozan de representación política total a nivel nacional, así como también varían los grados de autonomía legislativa, y forman parte de la región ultraperiférica de la Unión Europea. La mayor parte del imperio estuvo controlado por fuerzas coloniales francesas. Y bueno, los hermanos que nos siguen por internet no van a poder ver, pero ustedes sí, los que tienen buena vista, ¿no? Ahí está, hermanos, todo el planiferio. Todo lo que ustedes ven en el planiferio marcado con sombreado era todo lo que dominaba Francia. Y fíjense, traten de ver, aunque es chiquitita la figura, fíjense en América del Norte. Era grande.
el territorio que dominaba Francia. Todo eso era de Francia, fíjense. Bueno, hermanos, yo les muestro otra cosita acá. Y sigue diciendo, yo he tratado de seleccionar algunas citas. Dice así: Berrazzano, era un hombre Berrazzano, italiano de origen, fue a explorar la región. Perdón. Dice así, hermanos: al principio los franceses llegaron al Nuevo Mundo. ¿Cómo? Al principio los franceses llegaron al Nuevo Mundo como exploradores en busca de una ruta al Océano Pacífico y riqueza. Las exploraciones francesas en América del Norte se iniciaron durante el reinado de Francisco I. En el año 1524 fue enviado... Chicos, por favor, los celulares, porque si no, no nos podemos concentrar. Sigo leyendo. En el año 1524 fue enviado Giovanni da Berrazzano, que era italiano de origen, a explorar la región entre la Florida y la isla de Terranova para hallar una ruta al Océano Pacífico. Berrazzano llamó Francesca y Nova Gallia a los territorios entre Nueva España y Terranova y Labrador, con el objeto de promover los intereses franceses. Otra cita: la historia del imperio colonial de Francia comenzó en realidad el 27 de julio del año 1605, con la fundación de Port Royal, en la colonia de Acadia, en Norteamérica. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo lo que estamos leyendo de historia, Francia fue una de las naciones más grandes que colonizó los Estados Unidos de Norteamérica? Vuelvo a leer. La historia del imperio colonial de Francia comenzó en realidad el 27 de julio del año 1605, con la fundación de Port Royal, en la colonia de Acadia, en Norteamérica, en lo que es ahora Nueva Escocia, Canadá. Ya unos años antes, Samuel de Champlain había hecho su primer viaje a Canadá en una misión de comercio de pieles. Si bien no contaba con un mandato oficial con respecto a este viaje, redacta una carta y escribe, a su regreso a Francia, una rendición de cuentas titulada Des Sauvages, relación de su estancia en una tribu Innu cerca de Tadoussac. Luego, en el año 1608, Samuel de Champlain fundó Quebec. Y hermanos, ¿no saben que en Quebec tiene que ver con Canadá? Sí. Bueno. Luego, en el año 1608, Samuel de Champlain fundó Quebec, la cual se convertiría en la capital de la enorme, pero escasamente poblada, colonia comerciante de piel de Nueva Francia, llamada también Canadá. Y ahora sigue diciendo, yo les voy compartiendo citas para que ustedes vean, hermanos, que Francia fue a poner sus colonias francesas en Estados Unidos de Norteamérica. En el año 1699, hermanos, los reclamos territoriales franceses en Norteamérica se expandieron aún más. Yo sé que es un poquito aburrido, hermanos, la historia. ¿Se imaginan lo que es para mí leer esto? Si es para ustedes escuchar. Bueno, fíjense. En el año 1699, los reclamos territoriales franceses en Norteamérica se expandieron aún más con la fundación de Luisiana, en la cuenca del río Mississippi. Y dice así: la extensa red comercial a lo largo de la región conectó a Canadá a través de los Grandes Lagos y fue mantenida a través de un vasto sistema de fortificaciones, muchas de ellas centradas en el campo de Illinois y en la actual Arkansas, todas partes de Estados Unidos. Mientras el imperio francés en Norteamérica se expandía, hermano, ¿se dan cuenta de lo que estamos leyendo? Imperio francés en Norteamérica.
Esto lo escriben historiadores, hermanos. Y en cualquier libro de historia, compra el libro de historia de primer año, de segundo año, van a ver que está acá también lo mismo. E incluso los libros de historia de primer y segundo año hablan de los reyes que tuvieron Francia e Inglaterra y que también se intercambiaron. Dice así, hermanos: mientras el imperio francés en Norteamérica se expandía, los franceses comenzaron también a construir un imperio más pequeño pero más rentable en las Indias occidentales. La población a lo largo de la costa sudamericana, en lo que es hoy Guyana francesa, comenzó en el año 1624 y se fundó una colonia en San Cristóbal en el año 1627. La isla tuvo que ser compartida con los ingleses hasta el Tratado de Utrecht en el año 1713, cuando fue cedida enteramente. La Compagine de Lies d'Amérique fundó colonias en Guadalupe y Martinica en el año 1635. Y una colonia se fundó más tarde en Santa Lucía en el año 1650. Las plantaciones productoras de alimentos de estas colonias fueron construidas y sostenidas a través de la esclavitud, con el suministro de esclavos dependientes del comercio de esclavos africanos. La resistencia local de los pueblos indios americanos resultó en la expulsión caribe de 1660. En una palabra, nos habla de cómo conquistaron Norteamérica, colonizaron Norteamérica, y también de otras conquistas que estuvieron en Sudamérica, en las Antillas, en las Guyanas francesas, y también en una parte que está en el norte de Brasil, que en este momento, en este punto no está, pero que hay una parte del norte de Brasil que también era colonización francesa. Y también tuvieron colonización en las Indias, y también tuvieron colonización en partes de África, como creo que era Somalia, Burkina Faso y otras más partes de África donde también los franceses tenían colonias ahí. De manera que, hermanos, lo que venimos leyendo y estudiando hasta acá muestra de que Francia estuvo metida en Estados Unidos, en Norteamérica, junto con Inglaterra, y muestra que Francia estuvo metida en Inglaterra y después en Estados Unidos y en todos lados. Bueno, dejo aquí este abrochado, ¿sí? Lo pongo para acá. Lo ponemos para acá. Vamos a leer otra cosita. Pueden buscar hugonotes también en internet y va a salir toda la información de los pioneros, ¿sí? Bueno, con respecto a los hugonotes, dice: el término hugonote es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses, no a cualquiera, no a los chinos y a los ingleses. El término hugonote es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión. A partir del siglo XVII, los hugonotes serían denominados frecuentemente religionaires, ya que los decretos reales y otros documentos oficiales empleaban el desdeñoso pretendida religión reformada para designar al protestantismo. Y aquí les voy a leer una cita, hermanos, de este historiador. Hay muchos historiadores y muchos ensayos en internet que ustedes pueden investigar también con respecto a esto. Dice acá, yo tengo un título, dice: Enrique IV de Francia. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que estamos estudiando? Enrique IV de Francia, el más célebre de los hugonotes, fue sin duda Enrique de Navarra, hijo de Juana de Albret y futuro rey Enrique IV de Francia. Fue obligado a abjurar para salvar su vida durante la matanza de San Bartolomé. Entonces él se ha quedado calladito y abjuró para que no lo maten. La matanza de San Bartolomé, ¿se acuerdan? Famosa, que ocurrió el 24 de agosto del año 1572. Y después a dejar su trono en el año 1593. Durante su reinado restauró la paz civil en Francia, firmando el Edicto de Nantes el 13 de abril del año 1598 y concediendo determinadas plazas fuertes a los protestantes.
Hermanos, yo me he asombrado con lo que he encontrado aquí. El historiador, él escribe, él no es teólogo, él escribe. Nosotros descubrimos cosas y las marcamos bien. Fíjense lo que les voy a leer. Otro título dice acá, la persecución. El 18 de octubre del año 1685, Luis XIV de Francia, el Rey Sol, porque así le llamaban, el Rey Sol, decide revocar el edicto de Nantes y reiniciar el exterminio sistemático de los evangélicos franceses, utilizando, entre otras iniciativas, el infame batallón especial. Era un batallón de boinas verdes encargado de matar cristianos. Un grupo de soldados dedicados exclusivamente a la tarea de reprimir a los protestantes. Y ahora noten, por favor, hermanos, presten atención a esto. Numerosos hugonotes huyeron a los Países Bajos. ¿Cómo? Numerosos hugonotes huyeron a los Países Bajos, Suiza, Inglaterra y a diversas ciudades evangélicas alemanas como Kassel, Erlangen y Berlín, así como a Prusia. También se iban a Prusia. Y aquí viene esta cita, hermanos. Otros muchos, dice el historiador, otros muchos, dice, se instalarían en las colonias británicas del Cabo y la América Británica y comenzarían sus propias iniciativas colonizadoras, cuyos descendientes contribuirían a la fundación de naciones modernas como Sudáfrica y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se entiende, hermanos? Más claro le echemos leche de soja. No sé si se explica. Bueno, entonces dejamos acá el otro abrochado, este no, porque este es muy complejo, es mucho idioma técnico lo que dice. A ver, yo les voy a leer acá esto, hermanos. Bueno, hacemos un poquito de esfuerzo y seguimos leyendo. ¿Qué dice este título? A ver si ustedes pueden leer desde allí. Colonización francesa de América. Hermanos, está en todos lados. En todos lados está. Bueno, leo historia, hermanos, para que los hermanos que nos están siguiendo por internet conozcan un poco de historia y de paso nosotros también. Colonización francesa de América. Los franceses establecieron colonias en el Nuevo Mundo durante el siglo XVII, con el objetivo de exportar azúcar y pieles hacia la metrópoli. ¿Cuál era la metrópoli? Francia, ¿sí? Exploradores y colonos de Francia se establecieron en el territorio que hoy ocupa Canadá, el valle del río Mississippi y a lo largo de la costa del Golfo de México, en los actuales estados de Alabama, Mississippi y Luisiana, fundando ciudades de Quebec, Montreal, Detroit, San Luis, Mobile, Biloxi, Raton Rouge y Nueva Orleans. Hermanos, ¿se dan cuenta de todo lo que dice acá? Bueno, sigo leyendo historia, hermanos. El primer asentamiento francés en esta parte del continente americano recibió el nombre de Fort Caroline, teniendo su origen en el año 1564. ¿Ven por qué yo tenía razón cuando ponía esa fecha? No en vano yo les puse esa fecha. Está confirmado por la historia. Se trataba de una comunidad de hugonotes. Esta colonia fue destruida al año siguiente por los españoles de la cercana San Agustín de Florida. Hermano, los españoles católicos, en cuanto tenían la oportunidad de hacer daño, hacían daño hasta en el Nuevo Mundo. Bien. El siguiente intento colonizador se produjo en el año 1598 en la isla Sable, al sudeste de la actual Nueva Escocia.
esta colonia no fue abastecida y los 12 supervivientes regresaron a Francia en el año 1605. La primera colonia exitosa fue Acadia, fundada en el año 1604 con el establecimiento en la isla Santa Cruz. El poblamiento de Acadia se centró más tarde alrededor de Port Royal, actual Anápolis. Le pido por favor a los hermanos que nos están siguiendo por internet que no se aburran de lo que estamos leyendo, porque aunque no crean, la historia es el fundamento para que demostremos la profecía. Así que por favor, la historia la tomemos de un trago largo, no nos aburramos, porque hay que presentar fundamento histórico, así que si no nos gusta, la tomemos de un trago largo, ¿sí? Bien, aquí hay una persona que sí le gusta, la profesora, entonces ella sí no va a tener problema con la historia. Bien, sigue diciendo, la primera colonia exitosa entonces fue Acadia, fundada en el año 1604 con el establecimiento en la isla Santa Cruz. El poblamiento de Acadia se centró más tarde alrededor de Port Royal, que es actual Anápolis. Los franceses estaban muy interesados en el comercio de pieles. Por ello formaron alianzas con tribus nativas tales como los hurones y los otaguas. Eso sí han escuchado ver en las películas, los hurones, los indios hurones y los otaguas. Los franceses formaron alianza con ellos que después le iba a servir para la independencia norteamericana, porque Francia ayudó en la independencia norteamericana. Porque los que estaban en Estados Unidos ya querían independizarse de los ingleses, entonces los franceses le dijeron nosotros lo ayudamos. Bien. Participaron en la guerra con los enemigos tradicionales de estas poblaciones, que eran los iroqueses. Jesuitas franceses también intentaron cristianizar a muchos grupos indígenas a través del establecimiento de misiones, tales como las de Sainte-Marie entre los hurones. Los hugonotes franceses establecieron colonias independientes más allá del control del Estado francés. Por ejemplo, los refugiados hugonotes fundaron New Paltz, Nueva York, en los años de 1660, y parte de una migración hugonote, los nominalmente nuevos Países Bajos holandeses. Estos hugonotes, liderados por Louis Dubois, formaron una primera unidad autogobernante llamada la Ducin. Hicieron tratados con los nativos locales para comprar tierra desde el río Hudson hasta las montañas, y de esta manera prosperaron incluso después de que los ingleses tomaran el control del río Hudson y de Nueva York. ¿Se va entendiendo, hermanos? Francia tuvo una vez vastas posesiones en Norteamérica. ¿Cómo? Francia tuvo una vez vastas posesiones en Norteamérica, incluyendo los valles de los ríos Mississippi y San Lorenzo, y la región de los Grandes Lagos. Quebec se fundó en el año 1608 y Montreal en el año 1642. Las colonias crecieron lentamente, en parte porque a las minorías religiosas no se les permitía establecerse. Nueva Francia era solamente católica. Los primeros intentos por colonizar los territorios aledaños al Mississippi resultaron en fracasos. Habiendo explorado el valle del río hasta su boca desde Canadá en 1682, René Robert Cavalier, Sieur de la Salle, nombró al gran cinturón central del territorio como Louisiané, en honor al rey Luis XIV de Francia. En el año 1684 había dejado Francia con 4 barcos y 300 colonos para establecer una colonia en la boca del Mississippi. La expedición estaba plagada de piratas, indios hostiles y navegación escasa. Establecieron la colonia de Fort St. Louis, cerca de Victoria, Texas. La colonia duró hasta el año 1688, cuando indios locales masacraron
a los 20 adultos que quedaban y se llevaron cautivos a 5 niños. La colonia de Luisiana fue fundada en el año 1699 y su capital, Nueva Orleans, en el año 1718. Francia pronto entró en conflicto con Gran Bretaña, cuyas colonias tenían frontera con las colonias francesas en varios lugares. Esto llevó a las guerras francesas e indias. Seguido de la derrota francesa en la Guerra de los 7 Años, el Tratado de París, y noten, el Tratado de París del 10 de febrero de 1763 dividió el territorio francés del continente norteamericano entre los británicos y los españoles. La única excepción fueron las islas de San Pedro y de Miquelon, lejos de la costa canadiense, retenidas como un puerto pesquero. Los franceses fueron capaces de recuperar por poco tiempo algunas de sus antiguas posesiones en Norteamérica en el año 1800, durante la era napoleónica, cuando el Tratado de San Ildefonso, o mejor dicho, con el Tratado de San Ildefonso. Sin embargo, Francia no tenía la armada para suministrar a sus dominios norteamericanos el bloqueo del Imperio francés fue una parte clave de la estrategia británica contra Napoleón, dice acá. Y porque Francia no quería que sus posesiones cayeran en manos de los británicos, Napoleón vendió esta Luisiana colonial a los Estados Unidos. Una venta referida como la compra de Luisiana. Este hecho tuvo lugar el 3 de mayo de 1803. Y la indemnización fue de $15 millones, una considerable suma para el joven Estado americano. Sin embargo, la tierra era extensa, desde Nueva Orleans hasta Montana, y desde los días coloniales británicos, la Luisiana francesa había empezado a perecer un constrainte en el potencial expansivo más allá de los Apalaches. La compra abrió el camino para los colonizadores del siglo XIX. Como pueden ver, un poco complicado de entender, pero todo es historia, historia, historia. ¿Y a qué conclusión llegamos con esto? Que Francia estuvo metido en Norteamérica, Inglaterra estuvo metido en Norteamérica y Francia estuvo metida en Inglaterra. No vamos a leer todo, si no terminamos más. Yo voy dejando acá el famoso río Mississippi, hermanos, y la colonización que tiene que ver con el río Mississippi. Bueno, este es cortito, se van a saludar. Leo, hermanos. Los primeros exploradores europeos que llegaron a la región considerada como parte de la Florida fueron los miembros de una expedición española, comandada por Hernando de Soto en 1541. Soto y su expedición estaban a la búsqueda de oro y otros metales preciosos, y no encontrando estos recursos naturales en la región, no fundaron ningún asentamiento y se fueron. La región continuaría sin ser explorada por los europeos hasta el año 1692, cuando el francés Pierre Leimonet de Iberville, nombre raro que no sabemos pronunciar, pero un francés, fundó el primer asentamiento permanente en el actual Mississippi, donde está localizada actualmente Ocean Springs. Mientras tanto, el francés René Robert Cavalier ya había reivindicado la región para la corona francesa en el año 1682, cuando reivindicó toda la región de la cuenca hidrográfica del río Mississippi. En el año 1716, el francés Jean-Baptiste Leimonet fundó el segundo asentamiento europeo permanente en la región, que se llamaba el Fort Rosalie,
donde actualmente está localizada la ciudad de Natchez, llamados Nechas por los españoles. Los franceses empezaron la comercialización de pieles de animales con los nativos americanos de la región y el cultivo del tabaco y el arroz. Por ello, los franceses trajeron los primeros esclavos al Mississippi en el año 1722. El economista escocés John Law inició a principios del siglo XVII un proyecto de aumento de población de la región. Sin embargo, su proyecto falló y las personas que invirtieron dinero en el proyecto perdieron todo lo invertido. Pero el proyecto, cuya suspensión de pagos fue informada en el Reino Unido, atrajo diversos ingleses y escoceses al Mississippi. Estos colonos fundaron diversos asentamientos bajo la jurisdicción alternadamente española y francesa. ¿Cómo? Estos colonos fundaron diversos asentamientos bajo la jurisdicción alternadamente española y francesa, tales como Biloxi Vieja, Biloxi Nueva, que es el actual Biloxi, y Fort Louis de la Mobile, que es la actual Mobile. A pesar de eso, el poblamiento de la región del Mississippi fue relativamente pequeño y pocas personas se interesaron en cambiarse para la región a causa de los frecuentes ataques de los nativos y a causa de las desavenencias entre los franceses y los ingleses, que reivindicaba la región. Dice así, hermanos. En el año 1730, los Natchez realizaron una rebelión armada contra los franceses. La reacción francesa fue dura. En respuesta, los franceses atacaron rápidamente, masacrando a la gran mayoría de los miembros de la tribu, incluidos mujeres y niños. 6 años después, en el año 1736, los Chickasaw, ayudados por los ingleses, derrotaron a las milicias francesas en el noroeste del actual Mississippi, quitándole a los franceses el control del río Mississippi. En el año 1763, bajo los términos del Tratado de París, los franceses cedieron la región a Inglaterra. La región sur pasó a formar parte del territorio inglés de Florida Occidental, mientras que el resto del actual Mississippi pasó a formar parte de Georgia, del estado de Georgia. Hermanos, Francia estuvo metida en Inglaterra, Francia estuvo metida en Estados Unidos, Francia estuvo metida en los dos, y Francia e Inglaterra fundaron los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el rey del norte hoy en día es Estados Unidos, está bien. Y cuando Urias Smith dice que Francia es el rey del norte para ese tiempo, también está bien, hermanos. De manera que hoy en día el rey del norte pasaría a ser Estados Unidos, Francia, Inglaterra y los países que se le quieren aliar. Los países que se le quieren aliar, hermanos. Como verán, yo estoy más cansado que ustedes de enseñar esto. Pero ¿a qué quiero llegar, hermanos? ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros estamos viendo un conflicto que, por favor, traten de no faltar a la próxima clase, porque ya hoy dejamos con esta clase de fundamentar. Hemos fundamentado con Biblia, con razonamiento teológico, con lógica teológica, con historia. ¿Qué más tenemos que fundamentar, hermanos? En las próximas clases ya entramos a lo que sería, lo que va a ser la Tercera Guerra Mundial, y también, ojo, no hemos visto acá los versículos 40 al 45. Ahora viene la segunda parte, que es los versículos 40 al 45 y el capítulo 12, versículo 1 al 3. Ahora van a ver que en esta segunda parte voy a presentar un montón de fundamento bíblico, como hemos presentado en las clases hasta acá. Así como hemos presentado en las clases hasta acá fundamento bíblico e historia, ahora prepárense, porque vamos a presentar un montón de fundamentos bíblicos y las cosas que yo he estudiado y los nuevos descubrimientos que yo he hecho con respecto a Daniel capítulo 11. Para ir redondeando, hermanos,
vamos a ver, les voy a leer algunas cositas de acá. Bueno, ustedes saben, hermanos, que Inglaterra también colonizó los Estados Unidos de Norteamérica. Yo les leo algo que traje para compartir con ustedes aquí. Dice así: en el año 1733 los ingleses habían ocupado 13 colonias. Por eso es que después se llamó la independencia de las 13 colonias. ¿Se acuerdan? La independencia de las 13 colonias. Bueno, en el año 1733 los ingleses habían ocupado 13 colonias a lo largo de la costa del Atlántico, desde New Hampshire en el norte hasta Georgia en el sur. Esas 13 colonias eran New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Y ahora noten, los franceses controlaban Canadá y Luisiana. Controlaban Canadá, todo Canadá. Por eso yo le decía al hermano Luis Arauz que Canadá en la mayoría hablaba de Francia, porque controlaban Francia. Entonces dice, los franceses controlaban Canadá y Luisiana, que comprendían toda la vertiente del río Mississippi. Un imperio vasto con pocos habitantes. Entre 1689 y 1815, Francia y la Gran Bretaña sostuvieron varias guerras, y América del Norte se vio envuelta en cada una de ellas. En el año 1756, Francia e Inglaterra estaban enfrascadas en la Guerra de los 7 Años, conocida en Estados Unidos como la Guerra Francesa e Indígena. El primer ministro británico, William Pitt, invirtió soldados y dinero en América del Norte y ganó un imperio. Las fuerzas británicas tomaron las plazas fuertes canadienses de Louisbourg en 1758, Quebec en 1759, Montreal en 1760. La Paz de París, firmada en 1763, dio a la Gran Bretaña derechos sobre Canadá y toda América del Norte al este del río Mississippi. Bueno, lo que sí sabemos es que después primó el dominio político de Inglaterra sobre los franceses. Pero nosotros no estamos estudiando el dominio político ni económico. Lo que nos interesa es que se llenó de franceses. No nos interesa quién dominó, nos interesa quién colonizó y quién pobló. Y resulta que los franceses se fueron a meter a Inglaterra y se fueron a meter en Estados Unidos. Y después Francia e Inglaterra se meten en todo lo que sería Norteamérica. Entonces, hermanos, queda claro más o menos lo que venimos leyendo hasta acá. Bueno, ustedes conocen lo que pasó con el huracán Katrina en Nueva Orleans, y Nueva Orleans también fue fundada por franceses. No vamos a leer todo lo que dice acerca de Nueva Orleans, ¿sí? Pero hablando un poquito acerca de esto, dice: Nueva Orleans fue fundada en el año 1718 por colonos franceses, dirigidos por Jean-Baptiste Lemoyne, señor de Bienville, quien dio al asentamiento el nombre de La Nouvelle Orleans. El territorio fue obviamente usurpado a la corona española, dándose la circunstancia favorable a Francia de hallarse el trono ibérico en manos de la familia francesa Borbón. Francia fijaba los límites de su colonia entre las posesiones inglesas del Atlántico y las españolas del Pacífico. Al norte quedaban las posesiones rusas e inglesas de lo que hoy es Canadá. El sitio para la fundación de Nueva Orleans, cabecera de la colonia, fue elegido por ser la planicie del delta del Mississippi, a fin de crear una ruta de comercio con los nativos americanos
que fijaban sus tiendas entre el Mississippi, hermanos, entre el Mississippi y el no sé qué, porque justo no tengo la hojita aquí. Bueno, entonces, hermanos, queda claro lo que dice aquí. El sitio para la fundación de Nueva Orleans, cabecera de la colonia, fue elegido por ser la planicie del delta del Mississippi. Y todo lo que nosotros venimos leyendo, y leemos todo lo que es historia, vemos que Francia estuvo metida en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto? Bueno, les leo una cosita con respecto a la historia. Hermanos, hay que saber un poco de historia, porque cuando nos pregunten, ¿y por qué hablan de Francia y de Francia y de Francia? Bueno, se habla de Francia, hermanos. El conflicto de los siglos habla de Francia. Daniel 11, la última parte, habla de Francia. Urias Smith, cuando interpreta Daniel 11, habla de Francia. Apocalipsis capítulo 11 habla de Francia. Les leo otra cita, hermanos. No sé si les he leído esto. Bien. En 1775 comienza oficialmente la guerra, cuyo desarrollo inicial fue claramente de dominio inglés, pero su curso cambiaría cuando, tras la batalla de Saratoga, primera gran victoria americana, Francia y posteriormente España entrarían en guerra apoyando a los independencistas estadounidenses. Eso es historia, y eso tienen que saber si quieren hablar de Estados Unidos como la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 y la que va a dominar en el tiempo del fin. Si no saben un poquito de historia, entonces vamos fritos todos. Y eso era lo que yo les acababa de decir. Francia y posteriormente España entrarían en guerra apoyando a los independentistas estadounidenses. Ustedes saben que estaban los estados del norte y los estados del sur, que eran los estados confederados, y todo el lío que hubo después entre esa guerra civil para después formarse lo que iba a ser más adelante ya la independencia norteamericana, que comienza en 1775. Bien, por el Tratado de Versalles, 1783, Inglaterra se ve obligada a reconocer la independencia de las 13 colonias estadounidenses, tal y como éstas habían redactado en la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Hermanos, Francia ayuda a que Estados Unidos se independice. Otro factor para tener en cuenta. Porque Inglaterra dice, no, esos son míos. Y viene Francia y dice, nosotros lo apoyamos a ellos. Y se logra la independencia norteamericana gracias a la intervención de Francia. ¿O es así, profesora? No. ¿Sí? Bueno. Una vez lograda la independencia, resultó muy complicado poner de acuerdo a todas las antiguas colonias si seguían como estados independientes o se reunían en una sola nación. Tras varios años de negociaciones, en el año 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en el Congreso de Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un único gobierno federal, con un presidente de la República y dos cámaras legislativas, Congreso y Senado, como solución intermedia. Redactó también la Constitución de 1787 y llamó a elecciones por las cuales George Washington fue investido primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos queridos, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, entonces, hermanos, ¿a qué punto hemos llegado con este estudio? Hemos llegado al punto, hermanos, de que, si bien es cierto, Francia fue el rey del norte,
Francia después coloniza Estados Unidos de Norteamérica a todo lo largo del río Mississippi, desde Canadá hasta el centro de lo que sería la parte de Norteamérica, por donde pasaba la parte fluvial del río Mississippi, y no tan solamente va a colonizar, ayuda a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Si no, sería colonia hasta el día de hoy, y no, ya es nación, hermanos. Los Estados Unidos de Norteamérica son nación. Entonces, hermanos, con esto dejamos sentadas las bases para cuando empecemos a ver el choque entre el rey del norte y el rey del sur en las próximas clases, vamos a ver que el rey del norte es Estados Unidos, y que toda guerra en donde está metida Estados Unidos, está metida Francia y está metida Inglaterra. Van a ver eso. Entonces, hermanos, dejamos acá este estudio, y para los hermanos que nos siguen en internet le pedimos por favor que no se cansen con estos fundamentos que estamos dando, sino que los invitamos a que ellos también puedan fundamentar, puedan seguir investigando acerca de estas cosas que nosotros estamos presentando. Si no hay ninguna pregunta, hermanos, entonces dejamos aquí nomás el estudio.